Cuando se escoge el paradigma de programación orientado a objetos, o POO, para crear un programa o script, esto implica crear un conjunto de objetos que se relacionarán entre sí para programar la tarea específica que se desea cumplir. Al momento de definir objetos, se deben crear propiedades o variables, funciones o métodos. Veamos cómo se crean estos objetos usando el lenguaje Python. Vamos a crear un objeto llamado persona. A este objeto llamado persona le vamos a definir tres propiedades: un nombre, una edad y un documento de identidad. La cantidad y el tipo de variable que definamos, eso dependerá de lo que queramos programar o de la tarea que queramos cumplir. Entonces, en este caso tenemos una propiedad llamada nombre de tipo string, una propiedad llamada edad de tipo numérica y una propiedad de tipo entera llamada documento de identidad, que guardará pues el documento de identidad, la edad y el nombre respectivamente. Lo primero es construir la función o método llamado constructor. Siempre inicial, siempre debe definirse como init y debe llevar el parámetro self y los parámetros que queramos que tenga este constructor o este método. En este caso, decidí de que el constructor fije el nombre del objeto persona. Esta función simplemente lo que está diciendo es a la variable o a la propiedad nombre, asígnale el nombre o el parámetro nombre. Luego, para cada variable es recomendable crearle un método o una función que le configure o le fije o le defina la variable. En este caso, este método simplemente está definiendo o configurando la variable o la propiedad nombre. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, es importante definir métodos o funciones que fijen y muestren los valores de cada una de las propiedades de nuestro objeto. Así tenemos tres propiedades: nombre, edad, documento de identidad, y por cada una de estas variables tenemos su correspondiente función que define y muestra. Mira, por en el caso de nombre, aquí tenemos la función define nombre para asignarle un valor a la variable nombre, un método para mostrar el valor de la variable nombre. Para la variable edad tenemos este método para fijar su valor, para mostrar su valor. Es importante que cada método para configurar o mostrar los valores debe tener el parámetro self. Siempre los que retornan o muestran siempre pueden retornar valores. Los que fijan o asignan variables debemos pasarle un parámetro. Por ejemplo, en este caso tenemos el método define nombre, que le pasa el nombre que queremos fijar a la variable nombre, y mediante self. El nombre de la variable y el nuevo parámetro se fijará el nombre. Vamos a probar cómo quedó construido nuestro objeto. Vamos a ejecutar este código. Hemos creado un objeto persona. Cuando hacemos esto, se invoca o se llama al constructor. O sea, es esta línea de código lo que se ejecuta. Se pasa esta cadena de string y esta cadena de string luego se le asigna la variable nombre. Es decir, que cuando yo le invoque o llame la función muestra nombre lo que hace es mostrar, aquí está, el nombre que acabamos de configurar. Nos debería mostrar Daniel. Y efectivamente nos está mostrando Daniel. Si la cambio, si en este momento
le asigno un nuevo nombre, solo sería decirle Daniel punto define nombre, vamos a llamarle Richie o Ricardo. Le digo que me muestre ahora el valor de la variable. Digo, Daniel punto muéstrame el nombre de la variable, nombre. Entonces digo muestra nombre. Me debería mostrar ahora que ya no se llama Daniel, sino Ricardo. Exactamente. O sea, ahí tenemos un sencillo código o script que nos está mostrando cómo cambiar los valores de las variables o propiedades de un objeto mediante sus métodos. Ahora veamos el tema de visibilidad de variables en clases. Tenemos la clase A con una variable o una propiedad llamada inicio código que se le asigna un 2. Tenemos dos métodos, uno el constructor que tiene dentro una variable llamada A que se le asigna 5. Tiene una variable inicio código. Bueno, esta variable es la misma de esta. Recordemos que para acceder a las variables de clase solo debemos usar el prefijo self. Es decir, esta variable puede ser accedida desde cualquier método de la clase, siempre y cuando le pongamos el prefijo self a la variable. Por ejemplo, inicio código se le asigna un 2, luego cuando la clase es construida, se le cambia el 2 por el 3. La variable A inicia en 5 y la podemos visibilizar o imprimir sin ningún problema porque está dentro del método. Pero esta variable no es de clase, solo existe en el contexto o en los límites del método init. Si la imprimimos fuera de ese contexto, tal vez el comportamiento del compilador Python no va a ser adecuado o tal vez generará un error. En, la, en el método muestra variable se toma el valor que tenía inicio código, que es 3, y se le suma un 3. Por lo tanto, nuevo valor es 6. Vamos a probar el funcionamiento de esta clase. Entonces ahí vemos que cuando se construye la clase, la variable toma un valor, variable A toma un valor de 5 y ese valor es imprimido sin ningún problema por el método. La variable inicio código o la propiedad inicio código se le asigna un valor de 3 y luego cuando se invoca o se llama el método muestra variable, esta toma este valor que tenía, se le suma un 3 y luego pues se imprime y por eso da 6 como resultado. Mientras que la variable A no se logra imprimir de manera correcta, el compilador nos muestra este mensaje porque no está dentro de los límites o no es visible por el método muestra variable. Entonces, tener en cuenta esto a la hora de construir clases, que nuestras variables, unas son de clase y otras son locales. Las locales solo pueden ser visibles por un método o dentro del método. Las de clase son visibles siempre y cuando se use el prefijo self. Bueno, ahora veamos otra alternativa para agregar propiedades a una clase. Tenemos la clase con dos propiedades, con un atributo, con un constructor, un método constructor. Nosotros, si queremos acceder a estas variables fuera de la clase, obtendríamos un error del compilador Python. Entonces, nombre clase, vamos a ver si nos deja acceder al valor de esa variable. Entonces vemos que no nos deja, dice que no tiene un atributo nombre clase y sí lo tiene. Entonces, en estos casos, lo que debemos hacer es crear un método que nos permita ver el valor y un método que nos permita configurar su valor.
Entonces, este es el famoso método getter y este es el famoso método setter. Getter y setter. Getter devuelve el valor, setter fija el valor. Entonces, ¿cómo creamos estos dos métodos? Simplemente el método que nos devuelve el valor será la property. Le ponemos la palabra reservada a property a la función, un método que nos deja de ver el valor, como en este caso. Y al método de configuración o de seteo, le ponemos, creamos el método y le colocamos la palabra reservada arroba y le damos el mismo nombre al método. ¿Sí? Mi atributo, mi atributo. Y luego punto setter. Y pues le pasamos un valor a la función y ese valor es el que nos va a configurar el valor de la variable. Entonces, debemos, para acceder a mi atributo, vamos a ponerlo, ahí tenemos mi atributo, es un método que deja ver el valor, vamos a imprimirlo, es 2 porque cuando se creó la clase, el constructor recibió el valor 2 y ese valor 2 se le asignó al atributo. Y luego, al pedirle que nos muestre el valor, pues nos debe mostrar el 2. Para configurarlo o para setearlo, simplemente debemos decir mi atributo igual 5. Si lo imprimimos nuevamente, no debe mostrar 2, sino 5. Ahí está. Entonces, esta es otra forma más concisa de configurar, de crear propiedades y de crear métodos para acceder a los valores de esas propiedades. Aquí, y por último, hemos creado una propiedad, o sea, un valor getter para la variable nombre clase. Vamos a probarlo. Nombre, nombre clase, y lo vamos a imprimir. Nombre clase, vacío. Ahora, para configurarlo, vamos a ver si nos deja configurarlo con un texto. Nos dice que no porque no tiene un setter. Entonces, de esta manera podemos crear clases y configurar sus propiedades. Ahora vamos a mirar el tema de herencia de clases en Python. Un objeto en Python puede heredar las propiedades y métodos de otro objeto en Python. A este mecanismo le llamamos herencia. Para que un objeto herede las propiedades de otro objeto, es necesario indicárselo al momento del diseño del objeto. Es decir, se le debe indicar a la clase. Por ejemplo, aquí tenemos una clase llamada animal y dos clases hijas, pájaro y perro. Pájaro heredará todas las propiedades y métodos que se declaren en animal. Perro también lo hará de la misma manera. Tenemos otro ejemplo en este diagrama UML de personal universitario. Será heredado sus métodos y propiedades por la clase profesor, por la clase alumno. A la vez, el profesor ayudante heredará de profesor y de alumno. En este caso tenemos una herencia simple porque el profesor solo hereda de una clase y alumno solo hereda de profesor universitario, igual que lo hace perro y pájaro de animal. Pero profesor ayudante hereda de dos clases. A esto se llama herencia doble o múltiple y a eso se llama herencia sencilla. Aquí tenemos otros dos ejemplos gráficos en este diagrama UML. Un vehículo tiene estas propiedades, modelo, marca, número de ruedas, y tenemos una clase moto y una clase coche que heredan de esta clase. Por lo tanto, coche ya heredó velocidad máxima, número de ruedas, marca y modelo. Igual lo hace moto, ya heredó
estas 4 propiedades adicional a la que él tiene. Entonces, ahora veamos este código en Python que nos muestra y nos prueba la herencia. Tenemos una clase ingeniero que hereda de la clase persona. La clase persona la tenemos eh, declarada, definida en este bloque de código. Por lo tanto, para que funcione nuestro código, recordemos que estos Jupyter Notebooks son secuenciales, tenemos que primero ejecutar este código. En este momento, ya en la memoria de la computadora de Google existe el objeto persona, se ha creado. Ahora, si ejecutamos este código, ya nuestro clase ingeniero va a heredar del objeto persona. Esta es la forma como se le indica en Python de que ingeniero hereda de persona. Entonces, el objeto ingeniero o la clase ingeniero tiene dos propiedades, tipo y funciones. Aquí tenemos sus métodos de configuración y su método de visualizar el valor, tanto para la primera variable como para la segunda. Entonces, vamos a ejecutar para probar nuestro código. Entonces, veamos, aquí tenemos, se creó el objeto ingeniero, se le pasó el primer parámetro, o sea, se le dijo el tipo y esta variable se configuró inmediatamente con el constructor. Luego verificamos que sí se configuró, efectivamente, ahí está. Luego, esta clase, con este método se define el nombre, pero fíjense que ya este método no estaba en ingeniero, sino estaba en persona. Si verificamos persona, define nombre, es en persona. Entonces, ahí podemos comprobar de que ya el objeto ingeniero heredó el método define nombre y ya configuró su propia variable. Entonces, de esta manera se produce o se configura la herencia en Python, herencia simple. Ahora veamos la herencia múltiple en Python. Vamos a modelar un hidroavión. Un hidroavión es un vehículo capaz de moverse en el agua y también volar en el aire. Entonces, primero creamos nuestro vehículo avión. Un avión puede volar, puede aterrizar. Hemos creado aquí el método que modela el comportamiento del avión. Vamos a crear un vehículo acuático que puede desplazarse en agua con un solo método. Y simplemente la herencia múltiple es crear nuestra nueva clase e indicarle a la clase que hereda de las dos clases que queremos. En este caso, avión y acuático. Y con esto hemos creado un hidroavión. Al hidroavión le podemos agregar un método que puede ser desplazarse y aquí le vamos a colocar entonces o encender. Podemos agregar un método mejor, encender. Entonces, el hidroavión se enciende. Vamos a probar si heredó o no heredó los métodos de esas dos clases padres. Hidroavión se crea, no se le envía nada al constructor. Hidroavión puede volar, hidroavión puede aterrizar, hidroavión puede desplazarse en agua. Y efectivamente, ahí vemos que no genera ningún error, es decir, se heredó sin ningún problema los dos métodos, los métodos de sus clases padres. Bueno, en otro video seguiremos mostrando más capacidades de Python para el modelamiento de datos, para la resolución de problemas de ingeniería
y para solucionar también problemas de geociencias.